Bueno, el tallercito era una lonjita detrás de la plaza del mercado de Durango, que era donde hacían los cigarrillos. Ellos traían el tabaco en sacas de extraperlo y luego hacían los cigarrillos con unas maquinitas y le hacían unos paquetes verdes, que les llamaban gabrielillos. Y se vendían por todos los bares de Bilbao. Mi padre tenía una moto Lunch con unas carteras de esas grandes y metía ahí el tabaco y vendía en todos los bares de Bilbao. Y le solía ayudar a hacer los cigarrillos Cata el barrendero. ¿Y qué te decir? Explica un poco lo que es eso del extraperlo, porque es una palabra que hoy en día ya... Eso ya no hay, pero entonces como no había de nada, no había tabaco tampoco. Entonces el tabaco también se traía de extraperlo. Entonces ellos traían extraperlo, no sé de dónde traían. De contrabando. De contrabando, sí. Y traían cigarrillos también de contrabando. Y solía traer también a veces medias de cristal para los conocidos, porque no había medias de cristal, tampoco medias de poner, medias Glory. Sí. Y traían, bueno, el contrabando era eso, traían sobre todo tabaco. Mi padre se dedicaba al contrabando de tabaco. Hasta que abrieron el bar se dedicó a eso. De hecho venía la Guardia Civil de vez en cuando. Cuando vivíamos en la casa Municha, un montón de veces venía la Guardia Civil a registrar la casa porque sabían de qué vivía. Y entonces Martina, la que hacía la que levantaba las barreras, cuando salían del cuartel y venían para casa Municha, Martina nos avisaba, porque ella les veía, como estaba todo continuamente en la sexto, aquellos han salido del cuartel y vienen para aquí. Y entonces detrás de la casa Municha había un patín, que era vacío, sin agua. Entonces metían todo el tabaco en sacos y con cuerdas metían todo en el patín. Cuando llegaba la Guardia Civil no encontraban nada. Y si alguna vez había algún Guardia Civil que era amigo de Antonio. ¿Antonio? Tejada, me he hecho. Antonio, el andaluz, el del PC. Cabello. Alguna vez, si encontraban otra cosa que no sería tabaco, que también era de contrabando, hacía la vista gorda y decía, yo por eso no he venido. O sea que dentro de ello también había alguno que... Yo he venido a esto. Y tú, siendo niña, no te darías cuenta de todo eso, ¿no? ¿Eso? Sí. Yo me acuerdo de eso perfectamente, de las caras, y de cómo nos decían que no sé quién vendría a la parte de arriba de las gambaras de la casa Municha, porque era una casa familiar, y la parte de arriba el camarote era entero, no eran camarotes divididos. Y en invierno, a veces, como hacía mucho frío, subíamos a jugar arriba. Y había días que nos decían, no se puede subir hoy. Y ninguno decíamos nada, pero ahí todos sabíamos lo que había, o sea, alguien venía. Y me marché de ahí con 6 años, fíjate tú si te acuerdas de cosas de